Amigos, familia, bendecido día para todos, mucho gusto. Por aquí nuevamente hoy viernes hacerles este video, acostumbrado, anhelado y bien visto por mucha gente. Por aquí hoy hacerle un homenaje a esos hinchas del Santa Fe, a esos grandes amigos y familiares que son hinchas del Santa Fe, que son varios. No he tenido, me escribieron y me preguntaron que por qué no nombraba a amigos de los diferentes equipos que son hinchas y que son amigos míos. Lo que pasa es que de pronto peco por olvidarme de algunos, entonces prefiero no nombrarlos y ellos saben que los aprecio mucho, tanto amigos como familiares. Y le digo que yo tengo muchos amigos de diferentes equipos, y no solo por el hecho de que sean de diferentes equipos, somos amigos a poquitos o cuando nos conviene, sino que somos amigos de toda la vida. Y lógicamente el trato con la familia respecto a los hinchas, pues es muy bueno, muy ejemplar. Y es un ejemplo para las descendencias, para las venideras, porque los hijos de uno, sea del equipo que sean, tienen que tener eso, hermandad y la voluntad de ser buenas personas y buena convivencia mutuamente, sean del equipo que sean. Entonces por eso le contesto a esta persona que me dijo que los nombrara porque eran amigos y de diferentes equipos, pero de todas maneras peco por no nombrar a algunos, entonces prefiero solamente saludarlos así. De todas maneras, un fuerte abrazo para estos hinchas. Me coloco hoy esta camiseta en honor a ellos, pero con mucho respeto, porque todos amigos y familiares saben que yo soy hincha de otro equipo. Entonces, un saludo, un abrazo para todos. Eh, bueno, el temita de hoy es un temita que me inspiró una persona que me inscribió al canal. Eso sí lo voy a divulgar porque, pues, no, como siempre he hablado, cuando yo hablo de internos o de presos, como los conocemos varios presos, allá se llamaban, eran internos, no nombro a estos internos con nombres propios, fulano de tal, no, yo digo interno, interno. Lo mismo hago con el tema de hoy que son los guardianes, el IMPEC. Me anima a hablar del IMPEC y al mismo tiempo corrupción. ¿Por qué? Porque me escribió este señor. Este señor es un dragoneante del IMPEC. Actualmente es dragoneante del IMPEC. De una u otra forma, de un amigo o simplemente entró al canal por coincidencia. Simplemente él me habló a mí dando muchos ánimos y felicitándome por la labor que estoy haciendo con estos videos. Pero que aclarara en un futuro video, que hoy es ese futuro, aclarara que el IMPEC y la corrupción era en el tiempo en que yo estaba preso. Hablamos de la modelo que fue corrupción, vuelvo y digo fue, porque yo actualmente no sé, fue corrupción. Estamos en el 2022 y yo estaba, coloquémosle en el 2000, estaba en la modelo. Entonces imagínense la corrupción que había hace 22 años. Perdón, sí, 22 años del 2000 al 2022. Bueno, es que ha pasado tanto el tiempo y tan rápido que a uno se le hace que esto sucedió hace 5 o 6 meses, realmente. No se olvidará nunca la situación. Amigo del IMPEC dragoneante. Antiguamente no les decían dragoneantes, simplemente les decían comandantes.
Uno se refería a ello como comandante, comandante, comando, comando, comandante, comandante. Era lo que le decía uno a los guardianes, no le decía guardián. Hoy en día recibe el nombre de este señor que me escribe como Dragoniante del IMPEC. Entonces, con mucho respeto, voy a hablar de la corrupción del IMPEC en aquel tiempo, exclusivamente en la Modelo, y estoy aclarando que eso fue hace tantos años. No estoy hablando de la corrupción del IMPEC actual, porque yo lo que sé de la corrupción actual es lo que se ve por noticias y lo que se escucha por noticias. Bueno, amigo dragoniante, le voy a contar, y a todos, lógicamente, los que están viendo este video y se preocupan y se interesan en mis videos. Hoy les voy a hablar de la corrupción del IMPEC en ese tiempo, aunque da unos pequeños tips. Le voy a hablar y voy a empezar desde muy poquito hasta lo más grave que realmente vi yo de corrupción en la Modelo, del IMPEC. Lo más simple y lo más común que se veía de corrupción era aquellos comandantes, no sé si era que en aquel tiempo les pagaban muy poquito y ellos tenían que rebuscarse en la plata de otra forma. Y la corrupción de aquellos comandantes en aquel tiempo, muchos años atrás, por ejemplo, era que teníamos que pagar 500 pesitos o 300 pesitos en ese tiempo, cuando los guardianes hacían la requisa, la contada por la mañana para el cambio de turno. Subía al comandante que estaba durante el turno en el patio, porque escasamente era un guardián el que hacía la guardia en el patio. Máximo dos se turnaban, salía uno, entraba otro. Eso era lo máximo que había de guardianes dentro de un patio en donde habían, en un patio más o menos, coloquémosle, no vamos tan lejos, coloquémosle mil presos. Dos guardianes para controlar 1000 presos. Pónganse a pensar ustedes, desde ahí empieza la flaqueza del IMPEC y de ahí la corrupción de la guardia, de los guardianes. Por ejemplo, ¿qué necesidad tenía un guardián de pedirle 500 pesos a un interno por estar acostado, levantar la mano que como quien dice aquí estoy, para que lo dejara dormir y no bajara la contada para contar cuántos internos hay, cuántos internos entrega y cuántos internos recibe el guardián que va a prestar guardia en ese turno, bien sea noche, bien sea día? En la mañana era tipo 6 de la mañana, la contada. En la tarde era tipo lo mismo, más o menos 5:30, 6 de la tarde la contada. Era el cambio de guardia. Bueno, desde ahí empezaba la corrupción. ¿Cómo es que recibir 500 pesos por dejar dormir al interno y no contarlo en el patio, sino que siga durmiendo allá en su celda acostado? La gente de plata pues lo hacía todos los días, 500 pesos. Y con tantos internos, ¿cuánta plata le llegaba al guardián solamente por hacer eso, por contar? Eso era corrupción ya. Obligatoriamente bajaron al patio todos. Cuando lo hacían obligatoriamente, la guardia que entraban, la guardia Mario entraba, Mario Grande, que eran los guardianes. Ese era el grito que decían los internos: Mario, Mario, Mario Grande, Mario Grande. Eran los guardias que entraban a hacer requisas o a hacer rascadas o bueno, a buscar algo. Entonces, estos guardianes, cuando hacían una contada general obligatoria, bajan o bajan, y todo el mundo bajaba al patio a que se hiciera la contada. Así debería ser.
Pero la corrupción es tan grande que por 500 pesos que se quede durmiendo el interno, esos 500 pesitos iban para la bolsa, para el bolsillo del comandante. Eso ya es corrupción. Empecé desde poquito. Sigo con los guardianes que alimentaban de vicio y de trago a los internos en sus cambios de turno. Les contaba que una vez encontraron a un guardián que cambiaba de turno y entraba a turno de noche y dentro de sus pantalones en la parte de abajo, ellos hacen como bombacho los pantalones y los meten dentro de las botas. Entonces les queda como bombacho la parte en donde termina la bota hacia arriba, la bota de zapato. En este sitio, el guardián acostumbraba, o esa vez fue la única y lo cogieron de todas maneras, quedó señalado. Entraba 4 medias de aguardiente, o sea, 2 medias de aguardiente en la pierna izquierda y 2 medias de aguardiente en la pierna derecha. Pero ¿qué pasa? ¿A ellos quién los requisa? ¿A ellos quién les controla el ingreso o no ingreso de cosas? Ahí está la corrupción. Este guardián entraba, o sea, 2 botellas de a medias, 2 botellas de aguardiente diarios en su turno, o como ellos descansaran de todas maneras, cada que entraba turno él, entraba estas botellas de aguardiente. Fácil porque en ese tiempo eran, hoy en día son cajas y, bueno, veo que son cajas de aguardiente, inclusive de pronto era hasta más fácil hoy en día, pero en ese tiempo eran botellas de vidrio, botellas. No tomaban la delicadeza de pronto de envasarlas en otra cosa, en otro recipiente más cómodo. No sé, el todo es que entraban las botellas y lo cogieron con 4 medias de aguardiente en las botas. Eso es corrupción. Bien sea que sea por él ganarse un montón de plata, porque pues, lógicamente media botella de aguardiente adentro en ese tiempo, media botella de aguardiente yo creo que la llegaban a pagar por allá en 50, de 50 a 80 mil pesos yo creo que valía media botella de aguardiente en ese tiempo. Entonces, que en ese tiempo una media botella de aguardiente valía por ahí de 8.000 a 10.000 pesos. Yo creo que no valía más media botella de aguardiente en ese tiempo. Bueno, otro temita de corrupción que ya vamos avanzando y ya cositas más delicadas. Lo que llamábamos o lo que nosotros apodamos el guardián jíbaro. Y eran muchos. El guardián jíbaro era el que entraba las bichas de cocaína llamado perico. Las bichas de perico. Ya empapeladas, ya guardadas, ya listas para distribuir en su gramaje especial y lo que valía una bicha. Una bicha era una porción de cocaína. Yo ya les había contado. También entraba otro talego o los bolsillos llenos de balones de marihuana. Balones de marihuana eran los baloncitos, la porción de marihuana que se envolvía en las hojas de las Biblias o de los testamentos, porque este papel, como les contaba, al doblarse, al hacerle como un torniquete al papel después de que la marihuana esté adentro, no se desenvuelve, o sea, no se daña lo que llaman el balón, entonces quedaba apretado ahí y esa era la porción de marihuana, el balón de marihuana. En ese tiempo el balón de marihuana normal, que era para un cigarrillo de esos, ¿cómo se llama eso? Bueno, un cigarrillo, ármelo, le decían a la gente, ármelo y sacaban su balón de marihuana y lo armaban en el papel en donde venía el cigarrillo piel roja. Eso es corrupción. Él vendía su marihuana, él vendía sus bichas. De pronto él no lo llamábamos jíbaro porque llevaba
el vicio, pero no porque él lo distribuía. Él llegaba y él no sé cómo empacaba de a tantas porciones, tantos balones, tantas bichas, no sé, el todo el que él llegaba y se descargaba, a lo que llamaban allá, se descargaba y le entregaba a sus personas que distribuían durante la noche el vicio. Y a la madrugada, antes de que el guardián se fuera a ir, le entregaban cuentas y le entregaban la plata. Imagínese cuánta plata un guardián ganaba entrando bichas y balones de marihuana. Eso es corrupción. Voy avanzando y ya a lo más delicado. Imagínense un guardián que le paguen no sé cómo ni cuánto por ingresar una arma a la cárcel. Porque los guardianes ingresaban los armamentos y las municiones a la cárcel. Comprobado y visto porque lo viví en carne propia y me di cuenta de esto. Guardianes, no sé quiénes, pero guardianes. ¿Cuántos homicidios cometieron con estas armas que ingresaron los guardianes? Eso es corrupción. Amigo dragoniante, de pronto hoy en día no sucede eso, porque el control de entradas, armas, de pronto vicios, sí, porque eso es normal, normal del mundo en toda cárcel. Pero ni sé en qué cárcel está trabajando usted de dragoneante, o si lo rotan, bueno, en fin, no sé. En toda cárcel había corrupción, hasta las más alta seguridad que era Cómbita y Valledupar, allá también llegaba el vicio de una o de otra forma. ¿Sería que los guardianes ingresaban vicio? En la pregunta nunca lo vi, pero llegaba vicio a la cárcel. ¿Cómo? En una cárcel de alta seguridad. Ahí está la pregunta. No lo juzgo, no los juzgo al IMPER porque nunca me di cuenta de eso. En Valledupar ni en Cómbita. Bueno, vamos a lo más delicado. Entrar un arma. ¿Cuánto valía el ingreso de una arma? Cuando habían las requisas, más delicado todavía, cuando habían las requisas, una vez llegó la requisa y gritó todo el mundo, Mario, Mario, Mario. Fue tan de repente que la guardia no le pudo informar a los caciques de los patios que iba a ingresar la guardia a hacer una rascada. En el pasillo donde yo vivía había mucha corrupción, había mucha droga, había mucha pistola, había mucha granada, había de todo porque había gente de toda clase, guerrilleros, delincuencia común, mandos, bueno, en fin, eso era mucho. Y uno se da cuenta de eso era normal en la cárcel. Esta rascada entró tan imprevisto que no les dio tiempo de guardar absolutamente nada. Un señor de estos, vuelvo y repito, yo no doy nombres, solamente internos o señor o preso. Hablemos de internos. Un interno de estos estaba montado, lo que llaman estar montado es estar armado, tener granadas, tener munición, tener una metralleta, tener pistola, estar montado es eso. Entonces entró Mario y lo primero que hizo, o sea, los guardianes, y lo primero que hizo este señor, este interno, fue entrar al baño, a la salida del pasillo de las 25 celdas más o menos que habían en el pasillo. A la salida del pasillo hay un baño. Él ingresó al baño, este interno ingresó al baño y se descargó. O sea, dejó 2 pistolas, 4 proveedores, unas medias llenas de munición, una granada. Esto fue lo que descargó este señor porque estaba montado de eso. Dentro de la cisterna, él bajó la cisterna y la dejó con el pin abajo de manera que el agua seguía saliendo.
pero no llenaba para que no llegara el agua a este armamento que él estaba metiendo dentro de la cisterna. Metió eso dentro de la cisterna y se paró frente del baño. Cuando entró la guardia, de entrada, entraban más o menos alrededor de unos 20, de 15 a 20 guardianes entraban por pasillo y sacaban a los internos al frente de las celdas y ellos entraban a las celdas a revisar qué había, qué no había, a buscar cosas. Este señor, el interno que se descargó de este armamento, se paró al frente del baño y le dijo al guardián, a uno de los guardianes, porque yo estaba ahí exactamente en la entrada del pasillo, y le dijo a uno de los guardianes que mandaba esos guardianes que estaban requisando, él los mandaba a esos, de a poquitos, por decir algo, 15, 20. Entonces él decían, entren aquí, busquen no sé qué. Y él se paró en la puerta, el guardián. Y el interno que estaba en la puerta del baño que se había descargado de toda esta munición le dijo claramente y con palabras textuales y hasta en voz alta para que escuchara, el comandante le dijo, comandante, me acabé de descargar aquí en el baño. Él entendió perfectamente lo que le quería decir. Un guardián de ellos, por lo general eran los que entraban a esas requisas, eran auxiliares, eran bachilleres que prestaban su servicio en el IMPEC. Un muchacho de estos, un guardián de estos, fue a quitar al interno que estaba en el baño para requisar el baño. Y el comandante, que ya le habían dicho que se había descargado este interno, le dijo, ese baño ya estuvo requisado, dragoniante o comandante, o yo no sé cómo les dirían a los muchachos. No dejó requisar el baño. Supuestamente ya lo habían requisado, pero era porque él estaba cuidando lo que el interno había descargado. Esculcaron, encontraron cuchillos, encontraron cosas, encontraron marihuana, encontraron bobadas y salieron. Cuando salieron, el guardián le dijo al interno, listo, me debe una. Y el interno que había guardado toda esta munición le pegó en el bracito así en el hombro encima y le dijo, listo comandante, muchas gracias. Eso fue todo. ¿Cuánto le valió a este interno en plata, en efectivo, darle a este guardián después? No sé si fue el mismo día, no sé si fue después, no sé si se lo consignó, no sé nada. Por haber guardado este montón de arma, que a cuánto interno murió con toda esta arma, cuánto interno murió, cuántas veces se enfrentaron a bala y cuánto daño hizo toda esta munición. Eso es corrupción. Yo creo que una de las corrupciones más grandes, pero no sé si de pronto hay plata en eso, o es temor, o es, eh, o es una orden de mandos más altos del IMPEC, no sé. Por eso digo, no lo juzgo, nunca lo vi. Bueno, en fin, primero la guardia cometían un homicidio dentro de la cárcel, dentro del patio. Sonó bala, mataron a alguien, lo sacaron arrastrando y lo dejaron botado en sanidad al muerto. Lavaron la sangre que el tipo dejó del interno mientras salía el muerto. Lavaron. Agentes especiales que hacía todo eso, era rápido, era ya. En muchas ocasiones ingresaban, por decir algo,
Cuando era así como para que dijeran, uy, entró la guardia, entraban por ahí unos 15, 20 guardianes, miraban en los patios en dónde había sido, por qué había sido, supuestamente a buscar el arma con que habían disparado. Y volvían y salían porque no encontraban nada. Eso es corrupción. No sé si eran órdenes de mando que decían van a matar a fulano en tal cárcel, en tal patio a tal hora y ustedes no entren por así, así, en fin. Otras veces entraban, no sé por qué razón. Otras veces entraban cuando sonaba la bala y mataban a uno o dos personas. Bueno, salían muertos y la guardia entraba, pero era impresionante. Era el GOES el que entraba. Los guardianes del IMPEC tienen dos uniformes, los normales y unos que dice en la parte de atrás GOES. Grupo organizado de reacción o especial, grupo organizado especial, bueno, GOES, no me acuerdo la sigla exactamente qué quiere decir. Y estos trajes eran negros y eran con cascos, con protección, en fluyat de gases, bueno, ¿cómo se llama eso? Bueno, para disparar los gases. En fin, ellos entraban a hacer una requisa impresionante porque había salido muertos de la cárcel a bala, que qué pasa, o sea, era lo que realmente debería pasar siempre, pero no lo hacían, porque ya sabían que iban a matar a alguien y hasta de pronto no lo digo certificando ni asegurando, simplemente preguntando, ¿hubo plata ahí cuando mataban a alguna persona y no entraban a la guardia así mayor costo? Es más, y yo creo que este sí es uno de los de la corrupción, haya o no haya plata, pero es una de las cosas de la corrupción más grande que pudo haber y que pude yo ver en la cárcel. Imagínense que lo único que controlaba un guardián allá, o el guardián de turno en el patio, era unas llaves de un candado que dividía la reja de pasar del patio 1 al patio 2. Controlar que los guardianes, los presos que iban a salir, que a traer encomiendas, que a la cita con el abogado, que ir a las oficinas de jurídica, o sea, durante el día salía y entraban internos a todo. Ellos tenían un control de quién salía y les colocaban un sello. Fulano, entonces apuntaban en un libro, en una minuta, fulano sale para tal parte, listo. Comandante, ya llegué, le mostraba a uno el sello. ¿Dónde estaba? En el abogado, a ver, Alejandro, sí, listo, ya salió, ya ingresó, listo para adentro. Eso era todo lo que hacía un comandante. Controlar un candado de una reja. Imagínense la corrupción y la sangre fría de un comandante, entregarle las llaves a un interno, como quien dice usted queda controlado de esto, y el guardián se iba. ¿Qué pasaba? Que en ese patio iban a masacrar a uno, a dos o a tres personas, no se iban a matar, se iban a enfrentar, no se iban a matar gente. Y le entregaban las llaves al guardián, como quien dice, al interno, perdón, como quien dice, para que no se le vayan a escapar los que, o no, bueno, en fin, no sé. El guardián se iba. Sonaba la bala, morían, sacaban los muertos, volvían a cerrar, y por allá a la hora de haber sucedido eso, 2 horas, llegaba el guardián, le entregaban las llaves. Yo creo que esa es la corrupción más grande que pudo haber en la Modelo. Sabían que iban a matar a una o dos personas o tres, no sé, que iban a masacrar. Y la guardia no hacía absolutamente nada, únicamente esperar que sucedieran los hechos y volver como si aquí no ha pasado nada. Amigo dragoniante, fue, pasó, la corrupción era muy grande. Estoy hablando solo de la Modelo, porque me consta de muchísima corrupción la que sucedió allá. Por eso lo estoy hablando. Y las personas que vean estos videos
que estuvieron en la cárcel y que realmente se acuerdan y vivieron también, dicen, sí, este señor está diciendo la verdad. Como más de uno que me ha escrito y me ha dicho, yo estuve en el patio con usted en tal cárcel, en tal patio, en fin, yo fui compañero suyo de pasillo, varios me han escrito. Normal, normal. Pero la corrupción en el IMPEC era la corrupción más grande que puede existir en el mundo, yo creo. Entonces, a mí, Dragoniante, mis respetos por su trabajo. Es un trabajo duro. Si se hace a conciencia, realmente es un trabajo muy duro, muy peligroso. Peligroso porque escuché que mataron a mucho guardián, mandado por los internos, por muchas cosas. Entonces, en otra ocasión les contaré lo que pasaba fuera en la calle, mandado por los internos. También sucedieron muchas cosas. Bendecido día para todos. Nos veremos el martes con un nuevo video. Un abrazo para los hinchas del Santa Fe, con mucho respeto. Nos veremos pronto.